Vivimos en la mejor época, en el mejor momento de la historia, la era del talentismo, porque estoy convencido de que el talento se ha convertido en el factor estratégico clave para que una empresa tenga éxito. Y creo que el talento es el recurso más escaso y valioso de la Tierra ahora mismo. Se ha convertido en esa moneda principal para generar riqueza. Esto ya no va de ser un experto en algo, sino de ser capaz de estar incorporando nuevos modelos de aprendizaje de manera sistémica. En lugar de pensar qué es lo que va a cambiar, qué es lo que con toda seguridad va a permanecer, ¿no? La tecnología está al servicio de las personas y somos las personas las que damos sentido a la tecnología. Y creo que eso es un cambio en la historia muy significativo. Y el que va a marcar la diferencia es el que sea capaz de realmente sacarle un valor añadido a esa tecnología. ¿Cuáles son los errores más comunes de los mandos intermedios que no consiguen prosperar? Si quiere desbloquear su crecimiento, tiene que ser capaz de transmitir su conocimiento. El liderazgo es el arte de hacer que el otro se salga con la tuya. Si tuvieras que elegir una competencia para proteger tu carrera en los próximos 10 años, ¿qué tipo de competencia sería? Según el filósofo contemporáneo Yuval Noah Harari, es la primera vez en la historia que no sabemos cómo será el mercado del trabajo dentro de 10 años. La irrupción de la IA no solo transforma industrias, transforma el valor mismo del talento. En este contexto, lo que marca la diferencia es la capacidad de tomar decisiones estratégicas. Fuera de serie va de esto. Es un espacio para quienes no quieren dejar su carrera al azar. Este espacio es para ejecutivos que quieren avanzar al siguiente nivel. Para profesionales que no quieren quedarse obsoletos. Para líderes que transforman sus organizaciones. Aquí entrevistamos a personalidades atípicas, a deportistas, a ejecutivos que han tenido carreras excepcionales y a líderes que nos ayudan a entender lo que está pasando en el mercado del trabajo. Aquí no hablamos de teorías abstractas. Hablamos de decisiones reales, de trayectorias excepcionales, de errores que frenan carreras. ¿Qué diferencia a los que evolucionan de los que se estancan? Porque en un entorno incierto, la ventaja la tiene quien entiende antes hacia dónde va el mercado. Esto es Fuera de Serie, el espacio para quienes evolucionan con criterio. Y empezamos hoy con dos fueras de series. Víctor García, Rubén Berrocal. Vamos a hablar de un tema que conoces muy bien, Víctor, que es el talento es el nuevo capitalismo y las competencias su nueva moneda. Víctor García, tienes un perfil, yo diría que atípico, porque has trabajado en consultoría de selección de recursos humanos, has liderado compañías digitales como Nova Talent, has sido consultor estratégico en recursos humanos y has ocupado cargos de dirección de talento, por ejemplo, dirección de talento a nivel global para el corporativo de Telefónica. Gracias por estar aquí. Me consta que también has ayudado a algunas startups en su go-to-market y por tanto tienes esta doble vertiente muy interesante de nueva economía y talento. También tenemos con nosotros a Rubén Berrocal, autor de Chief No sé cuánticos Officers, mentor, creo que también eres profesor, ¿no?, en la Autónoma de Madrid y en The Valley. Has sido un alto directivo en consultoría de tecnología, has montado tu negocio, te has juntado con otros con este negocio y por tanto muy polifacético y gracias por estar aquí también. Gracias a ti. Y sin transición vamos a meternos de lleno en el episodio que nos toca hoy, que es ¿qué es el capitalismo? El talento es el nuevo capitalismo. Y tú tienes un concepto, Víctor, que es muy interesante, que es el talentismo, ¿no? Y me gustaría conocer un poco más sobre esto, ¿no? Yo soy un firme convencido de que vivimos en la mejor época, en el mejor momento de la historia. Y a mí me gusta llamar a este momento como la era del talentismo. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que el talento se ha convertido en el factor estratégico clave para que una empresa tenga éxito. Desde mi trabajo lo veo muy claro y creo que el talento es el recurso más escaso y valioso de la Tierra ahora mismo. Y si hacemos memoria, vemos como en la Edad Media, en la era feudal, aquellos que dominaban la sociedad eran los terratenientes, los que tenían grandes hectáreas de tierra y eran capaces de producir esa riqueza. Después apareció la Revolución Industrial y en la Edad Moderna el capitalismo se dio paso
a una nueva era que permitía que la capacidad productiva de las empresas y de las personas que dominaban la sociedad estaba basado en el capital y en la capacidad de generar nuevos recursos y nuevas riquezas desde el punto de vista de inversión en capital, ¿no? A mayor capital, mayor capacidad productiva, porque contabas con mayores recursos, mayores personas que formaban parte de ese proceso productivo a nivel industrial. Y la mano de obra era un commodity, ¿no? Es decir, efectivamente, un FTE era equivalente a otro FTE, y a más FTEs, mayor capacidad productiva. Sin embargo, tras la revolución tecnológica que estamos viviendo, el talento se ha convertido en esa moneda principal para generar riqueza. Vemos ahora que hay muchas empresas con mucho talento, pero con muy pocos empleados, que generan millones de euros de facturación y que generan un impacto muy significativo en la sociedad. Por lo tanto, ahora ya no se trata de 1 más 1 igual a 2, ¿no? A mayor número de empleados, mayor capacidad productiva, sino que ahora se trata de encontrar al talento adecuado para ubicarle en el lugar adecuado y de esa manera generar un mayor impacto. Por lo tanto, ahora ya creo que las empresas que marcan la diferencia, que generan un impacto real en la vida de la gente y que transforman la sociedad en la que vivimos, no son necesariamente las empresas más numerosas, sino son aquellas empresas que son capaces de hacer brillar al talento que tienen y de alguna manera poder generar un impacto en la sociedad que transforme la vida de la gente. Por eso creo que vivimos en el mejor momento de la historia y por eso pienso que el talento es el nuevo capitalismo y que las skills de ese talento son la nueva moneda de cambio. Sí, correcto. Cuando hablamos de skills, Rubén, una vez hablando contigo me comentabas de que el modelo del experto se estaba volviendo caduco, ¿no? ¿Nos podrías desarrollar un poco esta parte, ¿no? Bueno, esto realmente responde a que tiempo atrás, para que se te considerara un experto en algo, un especialista realmente donde pudieras ya desarrollar otras personas, tenías que acumular 10.000 horas de vuelo, que esto equivale más o menos a unos 7 años de trabajo intensivo a tu jornada laboral. ¿Qué es lo que ocurre? Que hoy día esto ya no es posible. Es decir, si piensas en cuándo vio el primer LLM la luz de manera democratizada, como fue ChatGPT, hace apenas 3 años y medio. Con lo cual, ser experto en algo cuando 3 años y medio después ya te están empujando otro tipo de modelos de lenguaje, otro tipo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial generativa, y realmente esto ya no va de ser un experto en algo, sino de ser capaz de estar incorporando nuevos modelos de aprendizaje de manera sistémica. Nosotros en Open Webinars, por ejemplo, lo vemos de manera muy clara cuando estamos trabajando con las organizaciones, que el afán no es tanto simplemente aprender habilidades concretas, sino generar un entorno sistémico donde incorporar nuevos conocimientos sea la manera de actuar culturalmente dentro de la organización, ¿no? Entonces yo creo que, señalando un poco lo que decía Víctor, es efectivamente la moneda de cambio van a ser las habilidades, pero sobre todo lo que va a impulsar las organizaciones es el generar ese caldo de cultivo adecuado para que puedan explorarse nuevas habilidades de manera sistemática. Porque muchas veces estamos diciendo, oye, ¿qué habilidades vamos a necesitar en 3 años vista, ¿no? Y, bueno, yo ahora mismo te puedo dar aquí un titular y si acierto dentro de 3 años, digo, guau, Rubén lo dijo, y si no acierto, da igual, no se va a acordar nadie, ¿no? Y sería muy gratuito, pero al final me agarro un poco a lo que dice Morgan Housel, que es en lugar de pensar qué es lo que va a cambiar, qué es lo que con toda seguridad va a permanecer, ¿no? Es decir, yo si analizo cómo va a ser mi puesto de trabajo a 3 años vista, seguramente puedo ser capaz de vislumbrar una serie de impactos que debido a la automatización o a la inteligencia artificial van a hacer que determinadas tareas sean innecesarias. Pero lo que va a seguir siendo diferencial, toda vez que la democratización de la tecnología ha puesto una capacidad de procesamiento brutal en mi bolsillo, va a ser mi capacidad de pensamiento crítico, mi capacidad analítica, mi capacidad de comunicación, es decir, todas aquellas competencias o habilidades que hoy son claves, que van a ser claves dentro de probablemente 5 años, pero que ya lo eran hace 20. O sea, que esa esencia en el fondo no se ha modificado. Lo único que, como decía Víctor, antes era quizás, no era tan diferencial porque tener buena tecnología iba a tener músculo, ahora ya no, ahora está completamente democratizada, por tanto el factor diferencial es precisamente tener este tipo de habilidades, este tipo de talento. Claro, yo creo que se trata de que es al final la tecnología está al servicio de las personas y somos las personas las que damos sentido a la tecnología. Completamente. Es decir, yo creo que ya todo el mundo tiene acceso prácticamente a la misma tecnología porque está democratizada
Y creo que eso es un cambio en la historia muy significativo. Bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Y a partir de ahí qué? Pues a partir de ahí el que va a marcar la diferencia es el que sea capaz de realmente sacarle un valor añadido a esa tecnología a la que todo el mundo tiene acceso. Completamente. Correcto. Hablando de competencias precisamente, Víctor, tú a título personal, si tuvieras que elegir una competencia para proteger tu carrera en los próximos 10 años, ¿no? ¿Qué tipo de competencia sería, ¿no? Bueno, yo he pensado mucho sobre esta pregunta. Yo creo que hay una serie de competencias que son claves en tu desarrollo profesional, pero hay una que, a pesar de que no creo que sea la más importante, sí que es absolutamente imprescindible, ¿no? Y está muy relacionada al contexto en el que vivimos actualmente. Como te decía antes, vivimos en un momento de la historia donde el talento se ha convertido en el factor estratégico clave y la comunicación, la capacidad de transmitir conceptos, es una habilidad fundamental para que una persona con talento sea capaz de ponerlo al servicio de los demás y brillar. Entonces no creo que sea la competencia más importante, seguro que hay otras, pero si tú hoy en día no eres capaz de comunicar de una manera efectiva, a pesar de que seas súper experto en tu campo o que conozcas algo que nadie más conoce, va a ser muy difícil que seas capaz de marcar la diferencia, ¿no? Por lo tanto, si tuviera que elegir una para los próximos años que no quiero perder, es la capacidad de comunicar y ojalá pueda mejorarla, porque esto es algo que es infinito. Pero para mí la comunicación es muy importante. Yo que llevo 25 años dedicándome a la búsqueda de altos directivos y es verdad que es la competencia más común en un comité de dirección. Es decir, rara vez en un comité de dirección te encontrarás a alguien que tenga esta competencia por debajo de la media, ¿no? Y al revés, en general. Y cada vez son menos expertos, pero sí buenos comunicadores, ¿no? Sí, quizá lo podemos pensar como, ok, si no tienes capacidad de comunicación, es posible que no puedas prosperar como te gustaría, pero el simple hecho de tenerla tampoco te hace diferencial. Exacto. Ni te hace el mayor experto. Exacto. Entonces es como una competencia mal necesaria a tener, ¿no? Es una llave, es una llave. Y si te hago la misma pregunta, Rubén, decir, si tuvieras que elegir una sola competencia para proteger tu carrera en los próximos 10 años, ¿cuál sería? Ya, sumado a la de Víctor, que además me adhiero completamente porque mientras haya seres humanos tomando decisiones, que no sé durante cuánto tiempo seguirá siendo así, pero mientras haya seres humanos tomando decisiones, vamos a tener esa necesidad de comunicar y persuadir. Añado que, y en relación con la pregunta que me hacías anteriormente, la capacidad de incorporar nuevos conocimientos. Es decir, toda vez que no sé realmente qué me va a deparar el futuro, lo que sí sé con certeza es que voy a tener que estar incorporando nuevos modelos de aplicación de mi propio trabajo, nuevas tecnologías, incluso nuevos modelos de comunicación, porque generacionalmente no nos comunicamos las personas que nacimos con un 7 en la fecha de nacimiento que los que lo hicieron con un 8, un 9 y desde luego los que ya han nacido en el siglo XXI, ¿no? Entonces, tengo la necesidad no solo de aprender nuevos conocimientos, sino de evolucionar los que ya tengo y aquellas habilidades. Y eso es lo que yo creo que es garantía, el ser capaz de seguir incorporando cosas a nuestra mochila. Sí. Y la capacidad de aprendizaje, ¿no? Clarísimamente. Si hablamos de crecimiento profesional, ¿no? Si nos dirigimos, no sé, a un público de ejecutivos o de mandos que aspiran a crecer, ¿cuáles son los errores más comunes de los mandos intermedios que no consiguen prosperar, ¿no? O llegar al siguiente nivel, ¿no? Hombre, yo no sé si es un error común, pero sí que creo que puede ser un bloqueo para que un mando intermedio pueda prosperar en una organización. Y es la falta de capacidad de transicionar tu conocimiento, ¿no? Es decir, o visto de otra manera, aunque no me gusta pensarlo así, es el ser capaz de convertirte en imprescindible, ¿no? Cuando alguien es muy bueno en lo que hace, a veces cambiarlo no es una decisión muy común, a pesar de que le dé una responsabilidad mayor o una capacidad de impacto superior, ¿no? Es decir, cuando tenemos a alguien que hace un muy buen trabajo,
aunque no sea imprescindible, pero sí que es un top performer o un contribuidor individual con alto potencial, lo normal sería que esa persona pudiera asumir una mayor responsabilidad, ¿no? Porque si nos basamos en la típica matriz 9-box de potencial y performance, pues debería estar en el lado derecho de la matriz. Claro. Y a mayor performance, teóricamente, mayor capacidad de asumir grandes responsabilidades. Pero las organizaciones son pragmáticas, ¿no? If it's not broken, don't fix it. Ahí está el tema, ¿no? Entonces... yo no te digo que un mando intermedio tenga que hacer peor trabajo para optar a una promoción o a un desarrollo de mayor nivel en la misma organización, pero te lo cuento desde el otro punto de vista, ¿no? Creo que un mando intermedio, si quiere desbloquear su crecimiento, tiene que ser capaz de transmitir su conocimiento. Ya. Sí. Me quedo con esa idea. Sí. Es la única cosa que se puede compartir. Sí, al final el conocimiento debe ser colaborativo, debe ser compartido y creo que tampoco las organizaciones fomentan que haya una persona que lo sepa hacer todo maravillosamente. Yo recuerdo que yo estudié el máster de Garrigues de recursos humanos en Garrigues y tenía un profesor que era el director de recursos humanos de una gran conocida cadena, marca de coches, ¿no? Y entonces él nos contaba que en Londres la fabricación de coches de alta gama, súper lujo, de coches de más de $500,000 de euros, en la fábrica había una persona que tendría aproximadamente unos 60 años, que era el único capaz de hacer una línea en el salpicadero de ese coche, ¿vale? De todos los coches de esa misma marca. Nadie más sabía hacer esa línea, que es un detalle imperceptible la gran mayoría de las veces. Pero él era el único capaz de hacer eso. Y él lo sabía. Es curioso, porque él, el director de recursos humanos de esta empresa, en clase nos decía, pero esto para él es su seguro de vida. Y te digo más, él nos contaba que al único que estaba dispuesto a enseñarle a hacer esa línea era su hijo. Así que él no tenía ningún interés en compartir su conocimiento con nadie más de la empresa, sino que quería mantener el legado familiar con esa pequeña, con esa capacidad que él tenía, que al final pues no quería compartir. Entonces, también nos podemos plantear, ¿no?, qué tipo de pelado queremos, ¿no? Aquellos que son muy buenos pero que no quieren compartir, o aquellos que quizá no son tan expertos pero que sí que se apoyan en el resto y que permiten que los demás también crezcan, ¿no? Sí. Pero bueno, el conocimiento se supone que es lo único que se expande cuando lo compartes, ¿no? Sí. Efectivamente. Y si te hago la misma pregunta, Rubén, ¿no? ¿Cuáles son los errores más clásicos que tú has podido ver para que frenan la progresión y llegar al siguiente nivel, ¿no? Te diría que no tiene ni siquiera que existir una disyuntiva, ¿no?, entre ser muy bueno técnicamente o especialista en algo con efectivamente tener el afán de convertirte en prescindible, no en imprescindible. O sea, el manager, para mí, sostengo que lo que tiene que aspirar es a que todo funcione sin él. Y es entonces cuando ha hecho un buen trabajo. Evidentemente la perfección es inalcanzable, pero ese debe ser tu objetivo. Es decir, yo si desaparezco de aquí 3 meses, todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que tiene que aportar y cómo tiene que funcionar, ¿no? Normalmente no sucede esto, pero porque los managers en general, los managers y las personas en general tenemos un ego, ¿no? Y Víctor lo ha definido muy bien con este caso de yo sé pintar esto y esto me convierte en imprescindible y solo se lo transferiré a aquella persona que es en quien más confío, que en este caso es mi hijo, ¿no? Cuando tú vas a una gran organización, normalmente, si tú le preguntas a los managers quién es su equipo, normalmente te va a hablar de las personas que le reportan. Y obvia que realmente su equipo son las mismas personas que están en otras áreas a su mismo nivel. Y es con quien se debería conjuntar para de verdad alinear la ejecución con la estrategia. Sin embargo, lo que muchas veces se produce es una especie de enfrentamiento, ¿no?, donde ves, pues comercial critica finanzas critica legal, y se produce, una especie de casi confrontación entre pueblos, ¿no? Y dices, realmente estáis obviando el objetivo común, que es el de la organización, por ganar cuotas de poder o por proteger, vamos a decir, vuestros reinos de taifas, ¿no? Y esto se sigue produciendo y esto muchas veces yo creo que es un freno. Sí. El desarrollar una visión global donde la toma de decisiones ponga al colectivo por encima de todo, incluso aunque suponga sacrificar tus propios intereses, para mí es donde de verdad debería trabajar un manager. Y ahí nos lleva a tu libro, ¿no? Donde nos hablas mucho de liderazgo, ¿no? Y tienes una visión pragmática, diferente, magnífica.
Y me gustaría, pues si nos puedes desarrollar un poquito este concepto del liderazgo, de una vertiente pragmática y negociadora del manager, ¿no? Sí. Sí, básicamente es lo que yo llamo liderazgo adulto, que es entender que las personas dentro de una organización están por múltiples motivos que no se tienen por qué parecer ni remotamente a los objetivos estratégicos que tenemos como organización. Es decir, cada una de las personas tiene una motivación para estar ahí, que seguramente si le tocara la lotería esa motivación desaparecería, ¿no? Con lo cual, esa es la primera. Todo el mundo está ahí porque tiene motivación económica. No digo que sea el motivo único por el que está, pero evidentemente si las personas tuviéramos el problema económico resuelto, probablemente no estaríamos trabajando para el sueño de otro. Entender esto es vital, porque a partir de ahí luego vienen otro tipo de motivaciones que van desde pagar la hipoteca a pagar el colegio de los niños, a promocionar, a aprender cosas, es decir, puede haber cosas mucho más hard y cosas mucho más soft. Pero yo para liderar el equipo tengo que saber qué es lo que mueve a cada una de las personas, porque yo no tengo derecho a poder modificar las aspiraciones que tienen cada uno de ellos. Lo que sí puedo hacer es, teniendo en cuenta las aspiraciones que tiene la organización y las aspiraciones que tenemos aquí cada uno de nosotros, ser capaces de entenderlas y alinearlas. Y llegar a acuerdos. Es decir, tú lo que quieres aquí es aprender mucho para mañana sustituirme. Fenomenal, vamos a trabajar en esa línea. Yo no te puedo prometer que eso vaya a suceder. Lo que sí te puedo prometer es estar mejor preparado dentro de un año que hoy. ¿A cambio qué te pido? Determinado nivel de compromiso, ¿no? Es decir, si averiguo qué es lo que tú quieres sacar de tu paso en la compañía, vamos a alcanzar un acuerdo para darte lo que yo necesito de tu rol, ¿no? Y esto es una negociación constante. De hecho, hay una frase que digo en el libro que es: el liderazgo es, digamos, el arte de hacer que el otro se salga con la tuya. Yo tengo un objetivo claro, pero vamos a persuadirnos uno al otro para que al final convertir tu objetivo y el mío, que inicialmente no se parecen, en el mismo. Y entender esto es vital. O sea, entender que cada una de las personas tiene sus objetivos al margen de lo que tengamos como organización. Sí, sí. Es el concepto de employee as a service, ¿no? En recursos humanos, ¿no? También, ¿no? Es capaz de encontrar los drivers de cada uno, ¿no? Y hay un tema que cuando hablamos de las nuevas competencias, ¿no? Y que la competencia se transforma en una moneda, ¿no? Entiendo que eso desemboca en nuevas formas de relacionarse con las empresas, ¿no? Y recordaba una de las estrategias en las cuales has trabajado a nivel profesional, ¿no? Que es el buy, build and borrow, ¿no? ¿Me puedes comentar un poco de esto? Especialmente el borrow. Porque va por ahí, ¿no? Sí, yo hablo de buy, borrow, build talent como tres palancas, no son las únicas, que resumen una gestión integral del talento para dar servicio a las necesidades del negocio de una organización. Al final, como yo lo veo, es que el objetivo último de un departamento de recursos humanos es asegurar que el talento adecuado está en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Bajo esta premisa, hay diferentes maneras de poder realizarlo, pero una de ellas es analizar la brecha de capacidades que hay entre lo que tú tienes actualmente en tu organización contra lo que tu plan estratégico te indica que vas a necesitar en los próximos años. Cuando tú tienes claro y eres capaz de mapear las habilidades que tienes internamente, pero también extraer las habilidades que puede arrojar tu plan estratégico hacia el futuro, puedes determinar con una resta muy sencilla dónde tienes un gap, dónde tienes déficit, dónde tienes superávit de las habilidades que requieres en cada departamento o en cada equipo de la organización. A partir de ahí, ¿cómo se reduce esa brecha de capacidades? Pues hay tres palancas que son muy poderosas, que la primera es buy talent, es decir, acudir a invertir en contratar talento externo para cubrir unas necesidades que no tienes actualmente y que no te va a dar tiempo a desarrollar para cuando las necesites. La segunda sería la de build talent, que está relacionada con coger las habilidades que tienes en tu organización y aquellas personas que son capaces de desarrollar otras, darles la oportunidad mediante programas y planes de desarrollo de talento, pues como puede ser movilidad, una buena gestión del desempeño y, por supuesto, la formación, el re-up-skilling tan famoso, pues puedes, de alguna manera, una palabra muy típica en inglés, que no sé cómo se dice en castellano, perdón, que es el redeployment, ¿no?
el conseguir que un empleado vuelva a ser empleable dentro de la misma organización a pesar de que las circunstancias o el contexto haya cambiado y el plan estratégico de la empresa haya evolucionado a unos negocios donde sus habilidades pasadas ya no son tan relevantes o tan estratégicas. Pero si tú eres capaz de desarrollar talento para que esa persona alcance una versión o su mejor versión o una versión diferente a lo que ha venido haciendo, está muy relacionado con la capacidad de adaptación que comentábamos antes, ¿no? Y de aprendizaje. Pues esto te permite construir un talento para dar servicio a las necesidades de negocio. Y la tercera es el borrow talent, ¿no? Borrow talent para mí tiene sentido en escenarios donde se requieren una serie de habilidades que son estratégicas, que son muy importantes para la compañía, pero que en el fondo es para momentos muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo cuando en una de las empresas en las que he trabajado, pues había que desarrollar un nuevo plan estratégico y eso era lo más importante en ese año. Para desarrollar ese plan estratégico se necesitan una serie de habilidades y conocimientos que quizá internamente no tienes, pero que necesitas alquilar del mercado, porque una vez hayas resuelto ese gran problema que tienes de plantear ese nuevo plan estratégico, luego son habilidades que quizá no, el plan estratégico no te pide que las necesites a largo plazo. Por lo tanto, son habilidades como de quita y pon, ¿no? Que son importantes, pero no son necesarias a largo plazo. Por lo tanto, ahí el concepto de borrow talent, de alquilar talento, tanto con freelance como con consultoras, o con cualquier otro tipo de palancas, pues puede tener sentido en la operativa estratégica de una compañía y al final es que desde recursos humanos se dé servicio al negocio aportando valor. Yo aquí, si me permitís un inciso simplemente sobre la parte de Build Talent, añadiría algo más. Y es decir, lo que Víctor está diciendo es sobre un modelo de certezas donde yo sé efectivamente qué tipo de talento voy a necesitar, en qué circunstancias, qué tipo de habilidades voy a necesitar. Pero es cierto que hoy estamos en unos niveles de velocidad donde no está tan claro que ese Build Talent pueda definirlo yo desde recursos humanos o ni siquiera desde negocio. Y tengo que añadir, voy a decir, no voy a decir una cuarta pata, sino en realidad es una 2.1 dentro del Build Talent, que es generar squads de innovación donde la gente pueda ir investigando sobre cómo debe ir evolucionando. Me explico. Yo hace un año era incapaz de decirle a un equipo de desarrollo que tenía que meterse en temas de bytecoding o en temas de cloud o en temas de Eleven Labs para prototipar. Pero sin embargo, el darles espacio y herramientas para que ellos puedan investigar por su cuenta hace que se genere ese desarrollo de competencias que no existían de una manera natural sin que les hayamos podido marcar la hoja de ruta. Claro. ¿Por qué? Porque no teníamos opción ni el conocimiento, pero en muchos casos ni siquiera el acceso, porque la herramienta como tal no estaba democratizada para acceder. Entonces yo ahí añadiría un 2.1 dentro de ese Build Talent donde aquellos early adopters que veas en la organización que tienen un espíritu mucho más innovador y que son los que marcan o pueden ser referentes en la organización, ese Build Talent que no venga siempre, digamos, top-down, sino que venga bottom-up, empujado por ese tipo de perfiles que son exploradores. O sea, al final hay un elemento implícito que es que se genera un ecosistema de bienestar y favorable para que estas palancas tengan un impacto significativo. Sí. Porque además están muy relacionadas entre sí. Es decir, tú cuando compras talento te permite potenciar el talento interno, ¿no? Tú cuando construyes talento te permite explorar diferentes áreas de la organización y desarrollar a la gente en una gestión basada por capacidades a posiciones que antes no se plantea. Y cuando tú alquilas talento, también impactas en la gente con la que trabajas, que tienen una experiencia, aunque sea puntual, muy importante. Aquí, estáis comentando desde la perspectiva de la organización. Si yo voy desde la perspectiva del talento en sí, si la moneda es la competencia, la nueva moneda es la competencia, y yo la tengo, te la puedo vender o te la puedo alquilar. Y si vamos hacia eso, ¿el mercado del borro va a crecer? Y eso es una pregunta que te quiero hacer a ti, Rubén. Bajo mi punto de vista, sí. Bajo mi punto de vista, sí. Es decir, sí que es cierto que tenemos un marco regulatorio donde probablemente cuesta que el propio trabajador tome la iniciativa de poner en alquiler su conocimiento, porque el propio mercado muchas veces le protege muchísimo al trabajador. Sí. Entonces, dar ese paso supone un riesgo y supone una renuncia. Por tanto, tienes que ver muy claro que el mercado te lo va a retribuir.
En perfiles tecnológicos yo creo que esto lleva sucediendo 25 o 30 años, ¿vale? O sea, perfiles de consultoría de CRMs, RPs, perfiles muy específicos con un conocimiento muy concreto, sí que llevan trabajando bajo esta modalidad bastante tiempo. Creo que en España está costando más que entre la gig economy, que en otros países pues anglosajones, donde el mercado es menos proteccionista. Pero pienso que cada vez más va a ser así, pero un poco por lo que decía Víctor, es decir, porque la necesidad de las organizaciones requiere de un talento mucho más líquido. Por tanto, yo necesito también de apostar por situaciones puntuales, ¿no? Donde haya contrataciones de fractional, contrataciones de una función para un proyecto específico, ¿no? Y pienso que en un mercado de incertidumbre esto es mucho más probable. Sí. Vamos a ir cerrando, ¿no? Con preguntas más personales, ¿no? Ya que sois fuera de serie, también yo creo que vuestra vivencia personal interesa, ¿no? Y Víctor, ¿nos podrías comentar una de tus decisiones más incómodas que te llevó a acelerar tu carrera? Hombre, para mí hay una decisión profesional que ha sido la más difícil a nivel personal que he tenido que tomar jamás en mi vida, y fue cuando decidí confiar y dar el salto para liderar la expansión de Nova Talent en España desde cero. Yo llevaba ya 2 años trabajando en consultoría de selección, ahí nos conocimos. Sí. Hace 10 años ya. 10 y pico años, sí. Sí, efectivamente. Ahí fue cuando nos conocimos tú y yo. Vivía en Barcelona, yo soy de allí, mi mujer es de Estados Unidos, vino a vivir a Barcelona pocos meses antes de que yo tuviera que tomar la decisión, y esa decisión, además de ser un riesgo profesional importante porque entraba en una organización que no tenía nada, es decir, literalmente cero, y había que hacerlo todo por primera vez en España. Yo venía de trabajar en una multinacional en Barcelona, y además también esa decisión implicaba venirme a vivir a Madrid, que para un tío de Barcelona, 25 años, no está dentro de sus prioridades, al menos en ese momento precisamente, ¿no? Por lo tanto, a nivel personal fue una decisión muy, muy difícil de tomar, que recuerdo con mi mujer con mucho cariño, porque tras tomar esa decisión yo creo que nuestra carrera profesional y nuestra vida personal ha superado todas nuestras expectativas, por lo tanto estamos muy, muy contentos. Pero recuerdo haber utilizado todas las metodologías de decision taking que me habían enseñado en la universidad, de coger los elementos que tú considerabas importantes, puntuarlos del 1 al 5, ponderarlos, hacer la suma de todos ellos, coger las alternativas, voy, no voy, si voy pero a medias, me quedo. O sea, y apliqué todas las metodologías de toma de decisiones que había aprendido en la universidad, porque me acababa de graduar prácticamente, y en todas salía empate. Entonces fue una decisión que tenía que tomar sí o sí de una manera intuitiva y confiando en mi instinto. Sí. ¿Tuvo un coste esta decisión, ¿no, Víctor? Hombre, tuvo un coste personal importante porque desde entonces yo ya no vivo cerca de mi familia en Barcelona, están ahí todos mis hermanos, y sobre todo que tenía un nivel de riesgo muy alto. Yo cuando decido venirme a Madrid a montar Nova, mi expectativa es cuándo voy a fracasar, ¿no? O sea, no era si las cosas me iban a ir bien, sino si yo iba a fracasar en el mes 2 o en el mes 6 o en el mes 18, ¿no? Sí. De hecho, mi mujer se quedó en Barcelona durante unos meses porque estaba estudiando el MIR, y al final la verdad es que superó todas mis expectativas, fue súper bien y fue una experiencia que me cambió profesionalmente la vida, y es una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, pero de las que más orgulloso me siento. Sí. Gracias por compartirla, Víctor. Y si te hago la misma pregunta, Rubén, ¿no? ¿Cuál fue la decisión más incómoda que aceleró tu carrera? Pues mira, Víctor es más inteligente que yo, porque Víctor hizo un análisis de toma de decisiones. Yo en el fondo tenía la decisión tomada y lo que hice luego fue justificármela de manera racional, pero en realidad la tenía tomadísima, ¿no? Pasa muchas veces esto, ¿no? Yo creo que es la tendencia más humana, el tomar decisiones desde un punto de vista emocional y luego justificártela racionalmente para no pensar que eres un enajenado, ¿no? Y a mí más o menos ahí me ha ido bien. Pero lo que hice fue dejar una posición de reporte a comité de dirección en una multinacional para marchar con una mano delante y otra detrás a montar una startup.
Que ahí fue cuando nos conocimos. Nos conocimos justo antes de marchar en la multinacional, efectivamente. Y además ahí ya se nos veía a los dos cierto deje startupero, ¿eh? Tengo que decir, cuando charlábamos y tal, en el fondo nos mirábamos diciendo, ¿tú qué haces aquí? Los dos como que no estábamos allí muy en nuestro sitio, ¿no? Y claro, la renuncia es importante, o sea, estás renunciando a una posición bien pagada, bien posicionada, donde hay algo que no prevés, que afecta al ego también, de ser una persona reconocida y que rápidamente todo el mundo quiere hablar contigo, de repente la gente dice, bueno, es un emprendedor. Eso es el coste, ¿no? El coste de la decisión es esa, ¿no? Exacto. Pérdida de estatus, ¿no? Pasas a tercera división, ¿no? Parece, a ojos de los demás, y luego tener que justificarlo en tu entorno, que muchas veces no lo entienden, ¿no? O sea, yo por suerte en casa siempre tenía un apoyo tremendo y curiosamente mi padre, habiendo sido emprendedor, no le entraba en la cabeza, ¿no? Y tener que explicarle esto costaba, porque además era la segunda vez que lo hacía, lo cual tenía más delito, porque en 2012 lo había hecho y no me fue bien. O sea, quiero decir, encima de que en 2012 lo has hecho y no te fue bien, ahora en 2021 vas y vuelves a hacerlo, ¿no? Entonces, evidentemente la decisión fue importante, por suerte. En este caso, bueno, quiero pensar que no solo la suerte, ¿no? Que intervendrían también otras fuerzas del universo, pero fue bien, pero efectivamente era una decisión arriesgada y con un coste importante. Pero es cierto que cuando el cuerpo te lo pide, no lo puedes parar. Y si te sale de dentro, no lo puedes parar, y además como lo pares, pienso que es peor, porque incluso en 2012, cuando lo hice por primera vez, no me fue bien y jamás me he arrepentido. Sí, sí, muy bien. ¿Quién más incomodó la decisión? No sé si incomodar es la palabra, ya te digo que quizás lo que me llevó es a tener que explicar demasiado a gente de mi entorno el por qué tomaba una decisión tan radical, ¿no? Cuando a lo mejor hay otras veces que personas en mi situación lo que buscan es pactar una salida y irse con cierto colchón, y yo dije, vamos a ver, o sea, yo no tengo que capitalizar nada, esto es lo que me pide el cuerpo, yo me lanzo. Y así lo hice, ¿no? O sea, pero más que incomodar, sí que es cierto que notaba como que tenía que dar excesivas explicaciones, ¿no? Sí, bueno, felicidades por la valentía. Sí, sí. Como en el fondo me da igual, pues no. Sí. Las explicaciones tampoco dicen demasiadas. Okay. Y después, la construcción de una carrera profesional también se hace con el ejemplo de algunos, ¿no? Y en tu caso, ¿quién en tu trayectoria profesional pues, te ha influenciado en tomar buenas decisiones, ¿no? O sea, yo desde muy, muy pequeño sabía que apoyarme en referentes iba a ser una ayuda que yo iba a valorar mucho a lo largo de mi vida, ¿no? Y desde ya muy pequeño siempre había... Me gustaba identificar personas a las que yo consideraba ejemplos en algún área en concreto. No tengo un gran referente que lo englobe todo, sino que para cada decisión que yo quería tomar, oye, pues cómo ser mejor padre, cómo ser mejor marido, cómo ser mejor deportista, ¿no? Cómo ser mejor profesional, cómo ser mejor amigo. Pues para cada una de estas decisiones yo siempre he querido tener un referente, ¿no? Un role model en el que fijarme. Y a nivel profesional yo he tenido la suerte de compartir experiencia con grandes líderes, ¿no? Que me han influido mucho. Recuerdo el primer jefe que yo tuve, que creo que es el mejor jefe que he tenido nunca, que me dio consejos que me han acompañado toda la vida, ¿no? Yo recuerdo en ese primer trabajo tenía que hacer muchas llamadas por teléfono y tenía que desarrollar muchas habilidades de comunicación para transmitir la información. Y él me dijo el primer día que entré: hasta la sonrisa se transmite por teléfono. Y eso, a mí, aunque fue una tontería, una frase que quizá muchos la hubieran ignorado, no sé por qué a mí siempre me ha acompañado. Porque creo que hay una parte fundamental en tu día a día que es que lo tienes que disfrutar. Que yo siempre he pensado lo mismo. Todos a mis amigos que me preguntan, ¿cojo este trabajo, no lo cojo? Y le digo, mira, yo no sé cuál es la razón por la que la vas a coger, ¿no? Pero recuerda que tú trabajas 30 días al mes y solo cobras uno, ¿vale? Y además ese día que cobras también lo trabajas. Así que ya te puedes asegurar de que lo que haces te gusta, porque si no, estar amargado en el trabajo es muy duro. Entonces yo siempre lo asocio a esa frase de, oye, hasta la sonrisa se transmite por teléfono y no puedes fingir aquello que no eres capaz de vivir, ¿no? No. Entonces es un consejo de alguien que me ha inspirado mucho desde cuando yo empecé a trabajar. Está bien, gracias.
Y Rubén, ¿alguna persona que te ha ayudado a tomar buenas decisiones? Comparto con Víctor que decir una sería completamente injusto, ¿no? Porque al final en todas las experiencias te vas encontrando con gente que te orienta en un sentido u otro. E incluso de los malos consejos que en algún momento has recibido he aprendido también, con lo cual enteramente agradecido a quien me ha dado malos consejos. Pero sí que soy capaz de identificarte un punto de inflexión. Y es cuando en 2020, en plenos confinamientos, mi mujer se dirige a mí y me dice: ¿eres consciente que llevas 12 fines de semana trabajando consecutivos? Y la dureza no era el que había estado trabajando durante 12 fines de semana consecutivos, es que no había sido consciente. Y ahí es cuando digo, igual tu foco no está bien orientado. Es decir, evidentemente el trabajo es algo importante, evidentemente disfrutar con lo que hago para mí es clave, y de hecho trabajar con personas me apasiona, o sea, disfruto enormemente, Víctor lo sabe, pero en el momento que pierdes el norte y empiezas a dejar de lado situaciones vitales que no deberías aparcar, es que efectivamente hay un desajuste que debes corregir rápidamente, ¿no? Entonces ahí sí que me dio un cambio de chip de cuidado. O sea, como decía que el anuncio de neumáticos tan antiguo, cuidado, que la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Entonces, para mí ese punto de inflexión sí fue vital, porque me ha hecho, creo, vivir el trabajo de una manera diferente. Y a mí me gustaría añadir dos referentes que doy por hecho que me ayudan en todos los ámbitos de mi vida, que son el primero, Dios. La fe me acompaña y me ayuda a tomar las mejores decisiones en cada momento. Y el segundo, sin lugar a dudas, mi mujer, que me apoya en todo lo que vivo. Y has dudado por el orden, ¿no? No sabías por cuál empezar, ¿no? Son dos grandes apoyos que tengo para cualquier decisión que tenga que tomar en cualquier ámbito de mi vida, personal y profesional, y que me marcan el camino y que me ayudan mucho. Esto es vital, tener ese soporte incluso cuando te equivocas, porque, oye, aunque parezca mentira, pero nos hemos equivocado alguna que otra vez en alguna decisión, ¿no? Más equivocado. Más de lo que me gustaría reconocer, sí. Sin duda. Esta misma semana. Estamos a martes, ¿no? Pero sí es cierto que contar con ese soporte en casa para que incluso en situaciones donde has tomado una decisión claramente arriesgada y que no solo te impactaba a ti, sino que impactaba en todo tu entorno, contar con ese apoyo a mí me parece fundamental. Sí. Pues vamos a ir cerrando aquí, ¿no? Este episodio. El talento es el nuevo capitalismo y las competencias su nueva moneda. Gracias por haber participado. Eso es Fuera de Serie, y seguirnos para próximos capítulos. Un placer. Muchas gracias.